Buenos días, hermanitas. Que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar, ¿verdad?, nuestra meditación de esta mañana y el tema dice, somos libres en el Señor. Y tenemos dos textos, Gálatas 5:1 y Primera de Pedro 2:16. Vamos a leer primero Gálatas 5:1 y dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Primera de Pedro 2:16 nos dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, ¿verdad? Estos son dos textos que tenemos como base, ¿verdad? Y pues son dos textos como toda la Biblia, ¿verdad? Muy hermosa y que nos deja mucha enseñanza a nosotras. Pero dice ahí, eh, en Primera de Pedro 2:16, dice en esta porción bíblica, Pedro les escribe a los creyentes perseguidos, enfatizando su identidad como pueblo santo y su llamado a vivir con integridad ante un mundo de persecuciones, ¿verdad? Ahí se les escribió a ellos, pero a nosotros también. Y mire qué interesante y qué bonito, ¿verdad? Porque dice, mire, enfatizando su identidad como pueblo santo. ¿Y a qué fuimos llamadas? Dice, a vivir con integridad. Identidad, ¿con quién vamos a tener esa identidad? Con Cristo. ¿Y cómo tenemos que vivir? Dice, como pueblo santo. Además de eso, el llamado es a ser íntegras ante un mundo lleno de pecado. Eso se los escribían hace siglos, ¿verdad? Hace tiempo, pero lo mismo es para nosotras. Tenemos que identificarnos como hijas de Dios. Tenemos que ser un pueblo santo y estamos llamadas a vivir íntegramente en este mundo lleno de perdición, lleno de pecado. Vamos a marcar la diferencia nosotras, ¿verdad? No, no es necesario que nosotros andemos diciendo, yo soy cristiana. Las personas tienen que ver en nosotros que somos algo diferente en nuestro trabajo, en nuestro lugar donde estudiamos, en nuestra colonia donde vivimos, donde nosotros nos movamos. Tenemos que marcar esa diferencia y que digan, buenas, hermana, esa señora, ¿verdad? Actúa raro ante el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero si nosotros analizamos, hay veces nos comportamos o igual o peor que las personas del mundo. No hay ninguna diferencia. Entonces, ¿cómo las personas van a saber cuál es mi identidad? ¿A qué pueblo yo pertenezco? ¿A qué me ha llamado el Señor? Vea, si soy igual a las personas que están en el mundo que no conocen a Cristo. Pero el Señor nos llama a que nos identifiquemos de su pueblo santo, ¿verdad? Y que seamos íntegras, pero que nosotros no tenemos que andar diciendo, ¿verdad? Yo soy íntegra, no, que las personas nos miren esa diferencia. Y en Gálatas 5:1 también Pablo les escribe a la iglesia de Cristo en Galacia para contrarrestar la influencia de falsos maestros que exigían a los creyentes gentiles someterse a la circuncisión y observar la ley mosaica para ser aceptados ante Dios. Y aquí, fíjese bien, en ese texto nos dice en Gálatas, ¿verdad? Nos dice que también nosotros tenemos que estar firmes, tenemos que ser identificadas como cristianas. Pero ¿cómo nos van a identificar? Por nuestras actitudes, ¿verdad? Dice, ambos textos unifican la libertad cristiana como gracia transformadora
que exige responsabilidad. Imagínense esa libertad que el Señor nos dice, no es solamente, ya somos libres del pecado y vamos a hacer ahora lo que nosotros querramos. No, dice que lleva una responsabilidad. ¿Y cuál será esa responsabilidad? Predicar su palabra, dar buen testimonio, ayudar al necesitado, ser misericordiosas y muchas cosas más que el Señor nos dice y que lleva esa responsabilidad de ser libres en el Señor, ¿verdad? Porque somos libres en el Señor por el amor que Él nos ha tenido a nosotros, no por nuestra gracia, ¿verdad? Sino que el Señor ha tenido esa misericordia con nosotros y tenemos que aprovechar esa libertad y no volver al pecado, no hacer cosas que no ayuden a que las personas identifiquen a Cristo o que hablen mal de Cristo, ¿verdad? Porque a veces dicen, para ser como ellos, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Verdad? Entonces, no, el Señor nos llama a que seamos responsables con esa libertad que nos ha dado. Y también en Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y primera de Pedro 2:12 dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, a considerar vuestras buenas obras. Entonces, hermanitas, esa libertad que el Señor nos ha dado, tenemos que ocuparla al servicio de Dios. Tenemos que ocuparla en nuestras buenas obras, dice. No es, pensemos un momentito, cuando yo estaba leyendo estos textos, pensaba, mi libertad yo, ¿verdad? La o estoy utilizando como el Señor me lo pide, o simplemente soy libre, pero no actúo, ¿verdad? No trabajo para servir, no trabajo para que las demás personas conozcan a Cristo. Mi testimonio, como es en mi trabajo, en la calle, en los buses, en los parqueos, en los súperes, ¿verdad? ¿Cómo es mi testimonio? Para que por medio de ese testimonio glorifiquen a Dios las demás personas y digan, ¿y usted por qué es diferente? Porque yo voy a la iglesia de Cristo, soy cristiana, ¿verdad? Soy hija de Dios. Y entonces vamos a ver que las demás personas están viendo en nosotros el carácter de Cristo y estamos utilizando esa libertad tan hermosa que el Señor nos ha dado, dice, ¿verdad? Que nos ha dado una gracia transformadora, pero que también tenemos una responsabilidad con Dios, con Cristo y con las demás personas del mundo también. Entonces, esta mañana, hermanitas, meditemos esa gracia hermosa que el Señor nos ha dado, esa libertad que el Señor nos ha dado, nos ha permitido, tenemos que utilizarla bien para que los demás vean a Cristo en nosotros y que nuestro testimonio pueda ayudar a que ellos lleguen también a los pies de Cristo. Dice, manteniendo nuestra manera de vivir, dice, bien. Y también nos llama a que estemos firmes. Eso quiere decir que tenemos que estar en movimiento, en constante movimiento, haciendo la voluntad de Dios, en esa libertad que el Señor nos ha dado y que la utilicemos con mucha responsabilidad. Esa es mi pequeña meditación, hermanitas. Que el Señor les bendiga.